Hola, bienvenidos al primer episodio del Mentes y Espadas Podcast, donde el pasado cobra vida a través de historias y descubrimientos. Yo soy Iliana Araiza, tu host, y para guiarnos a través de esta narración me complace presentarles a nuestro investigador y divulgador de la historia, el licenciado Luis Raúl Morales, quien con su experiencia y pasión por la historia nos llevará en un recorrido profundo y revelador sobre la historia del Colegio Militar. Así que sin más preámbulo, voy a cederle la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias arquitecta por esa amable presentación. Y bueno, como ya han escuchado ustedes, en esta ocasión, en nuestro primer programa, habré de platicar en una forma muy rápida, brevemente, pero consistente, con cierta profundidad, sobre la historia de una institución que ha dado mucho prestigio a México, el heroico Colegio Militar, institución que ha formado generaciones de mexicanos como oficiales del ejército capacitados para el mando de las unidades de combate, diestros para defender a la patria cuando se llegara a requerir, y también por su importancia para participar en aquellas tareas que requiere en nuestro país atención de urgencia, como son la aplicación del plan de N3 para la atención de desastres naturales o creadas por el hombre, pero que implican la necesidad de hacer uso del ejército, al mando, por supuesto, de los egresados del Colegio Militar. Como ya les he comentado, el Colegio Militar es una institución que tiene ya un poco más de 200 años, fundada el 11 de octubre de 1823 y que apenas el año pasado, en esa misma fecha, pero de 2023, cumpliera sus primeros 200 años de vida en nuestro país. Para narrar y platicar la historia de esta institución, he organizado la presentación de la siguiente forma. Una primera introducción para hablar sobre sus antecedentes y posteriormente 3 etapas que coinciden prácticamente con el origen y desarrollo del ejército mexicano y que son las 3 etapas de vida del Colegio Militar que están perfectamente bien marcadas en la historia. La primera, que transcurre desde su fundación el 11 de octubre de 1823 hasta el mes de diciembre de 1860, en que al triunfo de la Guerra de Reforma, por disposición del presidente, se expide un decreto que ordena que el Colegio Militar quede en receso. La segunda etapa se inicia a partir del mes de enero de 1869, ya finalizada inclusive la Guerra de Intervención y el Imperio, y debido a las necesidades que se van presentando en la vida cotidiana, el presidente dispuso que precisamente en esa fecha, enero de 1869, se refundara el Colegio Militar, mismo que estaría en vigor hasta el 15 de agosto de 1914, en esta segunda etapa, cuando con el triunfo de la Revolución Constitucionalista se firman los tratados de Teoloyucan, en los que también, en forma semejante a lo ocurrido en 1860, se dispone la disolución del Ejército Federal y con ellos, nuevamente, el Colegio Militar quedó en receso. Y la tercera y última etapa, una de las más importantes, por supuesto, porque es la más reciente, va del 5 de febrero de 1920, en que se ordena su reapertura por el presidente Venustiano Carranza en las instalaciones de Popotla, en la Ciudad de México, hasta nuestros días, por lo que es entonces la etapa más prolongada y estable. A continuación voy a hablar a manera nada más de comparación, porque realmente no es un antecedente directo, sino más bien indirecto, lo que ocurre en la época prehispánica, particularmente en el Imperio Mexica. En el Imperio Mexica no existía un colegio militar ni una academia militar como tal, pero sí existía lo que se denomina el Calmecac, que era la escuela para los hijos de los nobles mexicas del Imperio de México Tenochtitlan, y en la cual se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros, jueces, maestros, gobernantes,
y en donde los educaban en historia, astronomía y otras ciencias de la época. Igualmente había maestros especiales que les enseñaban la tradición, leían y aprendían de memoria las historias ilustradas en los códices. La escuela funcionaba como un internado donde los jóvenes vivían, dormían, comían en forma diaria. Los aspirantes a sacerdotes en esa institución, su educación se enfocaba en la parte religiosa, en tanto que los que se formaban como guerreros o bien para gobernantes recibían más bien un entrenamiento sobre tácticas militares y asuntos de economía y gobierno. Los jóvenes nobles de esa época pues, iniciaban su educación primero en casa y después, ya grandecitos, entre los 7 y los 15 años, ingresaban al Calmecac. Desde ese momento se hacía un ritual en donde al niño, al pequeño de 7 a 15 años que ingresaba, le provocaban una pequeña herida, una pequeña incisión, para acostumbrarlo a soportar el dolor. Su educación variaba de acuerdo a la edad, pero cuando eran adolescentes iniciaban su entrenamiento militar y ya cuando jóvenes adultos se les destinaba a la guerra. Esta escuela no es un antecedente directo del colegio militar, pero se pone de manifiesto la importancia que los mexicas ponían en la preparación de sus jóvenes para la defensa de su imperio. Igualmente, para capacitarlos como gobernantes, pues tenían que llegar algún día a hacer tareas de gobierno y pues tener las herramientas para tomar buenas decisiones. Ya durante el virreinato, aquí nos vamos a dar un salto importante, porque una vez que se logra la conquista de México Tenochtitlan, desaparece cualquier institución de formación militar del antiguo imperio mexica y los nuevos colonizadores durante el virreinato no instituyen ningún ejército, así es que durarían siglos para que por fin hubiera una institución armada. Esto ocurre ya hacia el año de 1763, debido a que la corona española tenía conflictos con el Imperio Británico y sabía que había incursiones de piratas, filibusteros de la Armada Británica que navegaban las costas de lo que entonces era la Nueva España, y entonces temían que pudiera haber alguna acción que pudiera afectar los intereses de la corona en la Nueva España. Es por eso que a partir de 1763 y frente a la enemiga Inglaterra, el rey Carlos III dispuso la creación de milicias provinciales para la defensa de la Nueva España. Estas tropas ya serían de carácter profesional y que aceptaban en sus filas a jóvenes que desearan seguir una carrera militar. A estos jóvenes se les decía cadetes, término derivado de la palabra francesa cadet, que se utilizaba en aquellos tiempos para designar a los hijos de los nobles que habrían de seguir la carrera de las armas. Introducida en España hacia el año de 1776 por cédula real, que se instituyó formalmente, se disponía que se cubrían las plazas de cadete que en cada compañía fueran de sangre pura, es decir, de origen español, no mestizos, no indígenas, no castas, sino que debían de ser de sangre española, ya sean de origen peninsular o bien criollos. Es muy importante destacar que en esta época, estamos hablando del siglo XVIII, los grados se obtenían mediante compra y previa comprobación de limpieza de sangre para el aspirante oficial. En la clase de cadetes de las corporaciones del ejército virreinal iniciaron su carrera varios jóvenes que después destacarían durante la historia de México en la lucha por la independencia. Tal es el caso del que sería general Antonio López de Santa Anna, que ingresó como cadete en el Regimiento Provincial Fijo de Veracruz, o también los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariana Basolo,
Ellos ingresaron como cadetes al Regimiento Provincial de Dragones de la Reina, o el caso del que también después sería presidente de México, más adelante ya durante la independencia, Anastasio Bustamante, quien fue cadete en el Regimiento de San Luis Potosí, o el general que defendió Churubusco, don Pedro María Anaya, quien ingresó como cadete en los regimientos de la Ciudad de México. Cabe destacar que los grados más importantes, como los de coronel, general y mariscal, solo podrían ser ocupados por españoles peninsulares, y los grados de teniente coronel hacia abajo solamente por criollos, y en algunos casos, sobre todo en la tropa, mestizos, inclusive castas. Ya para el año de 1818, con el fin de suplir pues la deficiencia que se tenía de contar con una oficialidad homogénea, y llega aquí a territorio de la Nueva España un general, o después alcanzaría aquí el grado de general, llegó como capitán, el señor don Diego García Conde, quien propuso al gobierno virreinal la creación de una academia militar. Sin embargo, dada la situación que vivía la Nueva España en conflicto por las luchas de independencia, esta propuesta se quedó en el archivo. Don Diego García Conde, quiero hablar un poco de él, era originario de Cataluña, se había formado como alférez de las Reales Guardias Españolas, de ahí lo ascendieron a capitán y llegó a la Nueva España, al regimiento de dragones, en donde ascendió por méritos hasta el de brigadier, habiéndosele designado al mando del Regimiento Provincial de Dragones de Puebla. Para 1821, una vez que se establece el plan de Iguala y se declara la independencia, don Diego se adhiere al plan como virreinal, como militar virreinal, como militar realista, se adhiere al plan, reconoce el plan de Iguala, reconoce a Agustín de Iturbide como jefe del ejército trigarante, el cual además le reconoce entonces a Diego García Conde igual la nacionalidad mexicana y su grado de general. Cabe también destacar que ambos personajes se conocían, pues cuando don Diego García Conde fue comandante del ejército del centro durante la lucha de independencia, tuvo a sus órdenes a un joven Agustín de Iturbide. Finalmente, don Diego García Conde, después de la independencia, decide ya quedarse en México, es designado como director general de ingenieros militares, y estando ahí rescata aquella propuesta original de 1818 para la creación de una academia militar que fuera responsable de la organización del cuerpo de ingenieros para la formación de oficiales de esta arma. Esta propuesta se turnó al Congreso, pero fue rechazada, dictaminando que se archivara definitivamente. No obstante, él siguió insistiendo, y finalmente, ya estando Agustín de Iturbide como emperador, poquitito antes de ser emperador, le autorizaron formar una academia militar, a la cual se le denominó Academia de Cadetes. Es de esta forma que esta academia empieza a funcionar en mayo de 1822, en donde de una manera pues más bien informal y con muchas estrecheces económicas, con muchos problemas para su organización, se funda la academia, en donde hoy se encuentra un museo de la Universidad Nacional, y que entonces era el edificio de la ex Inquisición, allá en la Ciudad de México. Se designa como jefe de estudios al doctor coronel de ingenieros Manuel Mier y Terán. Entre aquellos primeros alumnos de la Academia de Cadetes destacaron el alférez de caballería José Mariano Monterde, que después sería director del Colegio Militar y estaría en Chapultepec precisamente, y el cadete José Rómulo Díaz de la Vega, quien después sería presidente de México. Ya para el segundo semestre de 1823,
y en este momento paso a narrar lo acontecido a partir de la primera etapa, es decir, la fundación y sus primeros años de desarrollo. Decía yo que el segundo semestre de 1823 el gobierno mexicano trata de arreglar la situación del ejército y expide un decreto para la creación del Estado Mayor General. Este artículo suprimía la dirección de ingenieros que ya se había creado. Igualmente desaparece la Academia Militar que también ya se había fundado, y ambas instituciones pasan a depender del Estado Mayor del Ejército. Es así que el 11 de octubre de 1823, ya como presidente don Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente, emite el decreto que dispone la fundación del Colegio Militar y el establecimiento de esta institución en la fortaleza de San Carlos de Perote, en Veracruz, y que quedara bajo su dirección, que quedaran bajo la dirección del general Diego García Conde. Esta comunicación la hace al entonces ministro de la Guerra, general José Joaquín de Herrera, quien la hace a su vez al propio general García Conde, y dispone que un subteniente, José María Cortés Gallardo, traslade a los primeros estudiantes a Perote, Veracruz, hacia octubre del año 1823. Fueron 10 cadetes los que llegaron a Perote el 28 de octubre de 1823, quienes constituyeron el pie veterano del Colegio Militar. Fueron recibidos allá en la fortaleza por un teniente coronel que era el responsable del mando militar, teniente coronel Diego María Alcalde, quien los destinó a formar parte de su guarnición porque no tenía mucho personal de tropa. Entonces, mientras se formalizaban y regularizaban las clases, hicieron servicios de guarnición ahí los alumnos, estos 10 alumnos, por lo que no hubo cursos lectivos, hasta que finalmente un año después, el 31 de octubre de 1824, se realiza la ceremonia oficial de juramento de la Constitución Federal de 1824, que había sido promulgada apenas el día 4 de octubre de ese mismo año. Se destaca en esta ocasión el mensaje que envía el ministro de la Guerra, ya para 1824, el general don Manuel Gómez Pedraza, más bien de 1825, quien envía al Congreso una carta en la que dice que el 11 de octubre de 1823 se dispuso a erigir un colegio militar y se señaló al efecto al desagradable punto de Perote, propio para castigo de delincuentes, mejor que mansión de jóvenes en quienes la patria funda sus esperanzas. En este establecimiento no cabe la medianía y es preciso aspirar a la perfección. Aquí, la juventud, los buenos modales y el gobierno podrá aplicar todas sus influencias para formar hombres libres, capaces de desempeñar los altos destinos de la patria. Sería ya hacia el año de 1828 cuando el gobierno tomó la resolución de suprimir al Colegio Militar de Perote por el mal estado que guardaba y ordenar su traslado de nuevo a la Ciudad de México, habiendo alojado al Colegio Militar otra vez en el edificio de la ex Inquisición, y quedando adscritos a la Brigada de Zapadores. Finalmente, el 7 de julio de 1828, por fin pasa su revista de entrada el Colegio Militar, adscrito a la Brigada de Zapadores, con 33 alumnos, siendo nombrado como director el coronel Ignacio Mora y Villamil, y ocupan entonces el ex convento de Betlemitas, que se encuentra actualmente en el centro histórico de la Ciudad de México, ahí por la calle de Tacuba, muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México. En este año de 1828 es importante destacar que ocurre un motín de fuerzas militares, que fue conocido como el Motín de la Acordada, en donde se sublevan tropas contra el gobierno del presidente don Guadalupe Victoria, intimándolo a cambiar su gabinete y a que se nombrara como ministro de Guerra Vicente Guerrero. Así es que los alumnos del Colegio Militar fueron destinados
a cubrir el Palacio Nacional formando parte de la reserva en defensa de la legalidad y la legitimidad del presidente Victoria. Finalmente renuncia el general Gómez Pedraza, se designa ministro a Vicente Guerrero, y es a principios de 1829 que el Congreso declara a Vicente Guerrero presidente de la República, terminando el conflicto del primer cuartelazo. Respecto a los alumnos del Colegio Militar, se ordenó que en su expediente se anotara el haber participado los días 30 de noviembre al 4 de diciembre de 1828 en Palacio Nacional, sosteniendo a los supremos poderes legítimos de la Federación contra los sublevados de la acordada. En este año de 1829 también ocurre la invasión española del general Isidro Barradas, quien llegaba a nuestro país a tratar de reconquistar el territorio antiguo de la Nueva España. A fin de enfrentar esta nueva invasión, se destinaron, entre otros, al general Antonio López de Santana, y por parte del Colegio Militar incluso fueron nombrados algunos muchachos para que acudieran en defensa de la patria. Fueron designados 15 como oficiales de artillería, zapadores e infantería. De los años de 1828 a 1833, el Colegio Militar tuvo una vida realmente precaria, y particularmente porque nuestro país estaba en estado de guerra civil, pues en forma muy constante, de tal suerte que al gobierno, pues lo más fácil que se le hizo fue descuidar la institución. Así es que en 1835 se reubica el Colegio Militar de Betlemitas, donde se encontraba, que era un edificio muy pequeño, hacia el edificio de las Recogidas, que fue remodelado para que finalmente se ocupara en 1837. Entre los alumnos que se distinguen en esta época se encuentran, entre otros, pues, José María Obando, quien se distinguió brillantemente en la angostura; Rafael Junquito, que llegó a ser general en el Ejército Liberal; Francisco Huitián, quien fuera comandante del regimiento de coraceros que combatió en la angostura; José María Torres, que como oficial combatió en el asalto al Fuerte del Álamo; José Rómulo Díaz de la Vega, quien participa en la batalla del Álamo, en la Guerra de los Pasteles. En fin, varios personajes que tuvieron una destacada actuación fueron formados en esta época. Los estudios que realizaban los alumnos del Colegio Militar en esos años duraban 3 periodos de 3 años cada uno, para formarlos en las distintas armas de infantería, caballería, artillería o ingenieros. Para el primer periodo, que duraba 3 años, se preparaban a los alumnos que iban a servir con utilidad en infantería o caballería. Es importante destacar que entre las materias que recibían estaba la religión, historia sagrada y explicación del dogma. ¿Por qué? Porque a partir de 1824, y debido a la Constitución, nuestro país se había convertido en un estado confesional, es decir, se establecía una sola religión con exclusión de cualquier otra. De instrucción militar se les daba táctica de infantería, de caballería, ordenanza general, fortificación, ataque y defensa, historia y geografía. De idiomas les daban gramática castellana y francés, llevaban dibujo natural, delineación y lavado de planos, instrucción accesoria, equitación, esgrima y baile. Para el segundo periodo de 3 años, lo cursarían los subtenientes que eran destinados a los cuerpos facultativos, así se decía en aquel tiempo para las unidades de artillería e ingenieros que requerían mayores estudios. Las materias que cursaban estos oficiales que estudiaban este segundo periodo de 3 años eran matemáticas, análisis geométrico, álgebra trascendente, cálculo infinitesimal, trigonometría, geometría descriptiva, geometría subterránea y mecánica, física, química, propiedades de los cuerpos, electricidad, acústica, magnetismo, meteorología, medición de alturas con barómetro, cristalografía, sales metálicas, metalurgia.
De la instrucción militar llevaban fortificación permanente, minas, puentes y reconocimientos militares, castrametación, artillería, ordenanza del arma, historia militar y estrategia. Los idiomas eran francés e inglés y llevaban además dibujo, paisaje, arquitectura militar y objetos de artillería. Para el tercer periodo, que era el más complicado, igual de 3 años, estaba destinado a los tenientes que iban a ser destinados ingenieros. Esto incluía las siguientes materias: matemáticas, astronomía, geodesia, arquitectura civil e hidráulica, ingeniería, dirección y construcción de caminos y canales, empuje de tierras, cálculo de excavaciones, terraplaneamientos y desmontes, práctica de fortificación sobre el terreno, formación de proyectos y presupuestos y ordenanza del arma, dibujo militar, dibujo civil, orientándose a ingenieros. Los exámenes que se practicaban para estos periodos eran 2 veces por año, en presencia del director y en forma privada, y públicos una sola vez al año al término de los privados, que se realizaban con autorización del Ministerio de Guerra y eran publicaba la convocatoria de exámenes por la Orden General de la Plaza para dar la publicidad. Por cuanto al programa de actividades de los alumnos, fíjense nada más, tenían un horario muy riguroso, de las 5:45 a las 7 horas, los alumnos oían misa, se asaban y tomaban el desayuno. De 7 a 12 horas, tomar clases. De 12 a 13 horas, tomar alimentos. De 14 a 17 horas continuaban sus clases. De las 17 a las 18 horas era la cena. De 18 a 18:45 era la clase de religión y rezo. De las 18:45 a las 20 horas era la clase de dibujo. De las 20 a las 20:30 horas había un receso. De 20:30 a 21 horas un refrigerio. De las 21 a las 22 otro receso y finalmente a partir de las 22 horas el descanso hasta el día siguiente a las 5:45 que reanudaban sus actividades. Para 1840 ocurre lo que se le llama una gloriosa jornada, pues tropas de la guarnición de la Plaza de México se insurreccionan para liberar al general José Urrea, preso por rebelión, y quien ya libre y al mando de tropa se introducen en Palacio Nacional para tomar prisionero al presidente don Anastasio Bustamante y al general Vicente Filisola. Por su parte, el general Gabriel Valencia, comandante de la guarnición de la plaza, al mando de tropas que no secundan al movimiento subversivo, se concentran en la ciudadela para recuperar Palacio Nacional y liberar al presidente. Es entonces que al colegio militar se le ordena ocupar el edificio de las recogidas al mando del subdirector, teniente coronel Mariano Monterde, con los alumnos a su mando, quien marcha a la ciudadela, en donde fueron organizados por el propio general Valencia, acuden a retomar Palacio Nacional, liberan al presidente de la República, Anastasio Bustamante, y en donde cae mortalmente herido el cadete Juan Rico. Por este acto fueron condecorados los alumnos con la inscripción que dice: en su niñez salvó a la República concurriendo a la gloriosa jornada del 15 al 26 de julio de 1840. Entre los alumnos destacados que acudieron a esta gloriosa jornada está el cadete Rafael Linarte, quien ya después como capitán combatiría a los norteamericanos en Palo Alto, en Resaca de la Palma, Matamoros y Monterrey. Entre otros que sobrevivieron a la guerra con Estados Unidos, también estuvieron el cadete Francisco Paz, quien ya como general fue comandante de la artillería en el Cuerpo de Ejército de Oriente y así asistió en defensa de Puebla en 1863. Deportado a Francia como prisionero de guerra, regresa y concurre al sitio de Querétaro. Otro alumno destacado fue Ignacio de la Peza, quien fue cadete en Chapultepec y sirvió como oficial de artillería hasta 1860, pues no reconoce el imperio de Maximiliano, así es que regresa después para apoyar a don Porfirio Díaz. Otro alumno destacado, Agustín Díaz, fundó la Comisión Geográfico Exploradora y quien elaboró la Carta de la República en escala 1 a 1 millón, considerado el trabajo cartográfico más serio e importante de los elaborados hasta entonces en el siglo XIX.
el castillo de Chapultepec. Por gestiones del coronel Pedro García Conde, sobrino de aquel que fue fundador del Colegio Militar y que en ese momento era ya el nuevo director, hizo gestiones para que se designara el castillo de Chapultepec para alojar el plantel. Así es que en el mes de noviembre de 1841 se hace el cambio, abandonando ya el edificio de las Recogidas para arribar al castillo de Chapultepec, precisamente para poder ser ocupado y usado como instalación académica. Hubo hacer obras de adaptación, las cuales corrieron a cargo de otros exalumnos del Colegio Militar, los ingenieros militares Juan y Ramón Agea. Ya para 1847, estando el Colegio Militar ocupando las instalaciones de Chapultepec, nuestro país se encontraba en guerra con los Estados Unidos de América, pues nos había declarado la guerra desde el 13 de mayo del año anterior. Ya para ese entonces, 1847, ya se habían perdido las batallas que mencioné hace un momento: Resaca de la Palma, Palo Alto, Matamoros, Monterrey. Y aún todavía a principios de ese año del 47 había habido una batalla muy importante en La Angostura, ante 3 días de combates ahí en La Angostura, que estuvo próximo a la victoria el ejército mexicano. Sin embargo, por conflictos políticos se tiene que retornar a la Ciudad de México, se abandona el campo de batalla y regresan a la Ciudad de México. Ya en Ciudad de México ocurren las batallas de Padierna, Churubusco, ambas derrotas, Molino del Rey el 8 de septiembre, que casi era una victoria, igual que la de Padierna. Quiero ahí entre paréntesis comentar que la batalla de Padierna hubiera sido un gran triunfo gracias al general Gabriel Valencia, si no es porque en el momento preciso del combate, cuando se requería el refuerzo de tropas de reserva, el general Santana decidió no enviarlas y se quedó en San Ángel, y finalmente se concentra a Palacio Nacional, dejando abandonado a sus tropas. Por eso fue esa derrota. Y después en el Molino del Rey, otra que pudo haber sido victoria, cuando en el contraataque los mexicanos llevaban la ventaja y solo hacía falta que la división de caballería, que se encontraba muy cerquita en la hacienda de los Morales al mando de don Juan Álvarez, un héroe de la independencia y que después sería héroe de la Revolución de Ayutla, pero en 1847 se quedó esperando en la hacienda de los Morales con su división, dejando que los mexicanos fueran derrotados por los norteamericanos. Pero bueno, así es la historia. Nosotros únicamente la recordamos, la recreamos y hacemos la difusión al público para que sepan qué es lo que pasó. Así es que después de estas derrotas solo quedaba el punto de Chapultepec, en donde se encontraba el Colegio Militar. Así es que se designa como comandante para la defensa de Chapultepec al general Monterde, quien era el director del Colegio Militar. Pero ante las derrotas ocurridas en Padierna y Churubusco, a partir del día 27 de agosto se designa al general Nicolás Bravo, también otro viejo insurgente, héroe de la independencia, dejando al general Monterde como segundo al mando. Se pacta un armisticio con el ejército norteamericano a partir del 23 de agosto, el cual concluye el día 6 de septiembre. El día 8 se libra la batalla del Molino del Rey, en donde participa un alumno del Colegio Militar, el subteniente Luis G. Banuet, que resultó herido. A partir del día 12 de septiembre, las baterías de la artillería norteamericana iniciaron un intenso fuego todo el día, con cadencia de un disparo cada 3 minutos sobre el castillo de Chapultepec. Ya se imaginarán la sensación de los defensores. Había 832 miembros del ejército que habían sido destinados a la defensa de Chapultepec, más la 50 de alumnos que ahí se encontraba. Ya para el amanecer del día 13 se reanuda el bombardeo con la misma intensidad que el día anterior. Cabe aclarar
que a los alumnos del colegio militar se les había ordenado abandonar el colegio, pues eran menores de edad. En aquel tiempo la minoría de edad era hasta los 21 años, en que se alcanzaba ya la mayoría, y ya con su calidad de ciudadanos, podían ser destinados a la carrera de las armas, mientras eran estudiantes. Sin embargo, estos muchachos, al ser comunicados por su capitán, el señor Domingo Alvarado, que era comandante de la primera compañía, la totalidad de los alumnos se negó a abandonar el colegio, manifestando su deseo de permanecer en el sitio como defensores. Las tropas norteamericanas atacaron con 3 divisiones de infantería más una brigada de infantería reforzada. Imagínense ustedes, estamos hablando de cerca de casi 7,000 hombres. La primera división al mando del general William Ward, la segunda división al mando del general Gedeon Pillow, la cuarta división al mando del general John Whitman y la primera brigada de la segunda división al mando del brigadier Percival Smith. Los mexicanos, 832 hombres, estaban integrados por 250 del 10º Regimiento de Infantería, eran los únicos que eran profesionales, más los batallones de la Guardia Nacional Querétaro, Toluca, Artillería Mina, Unión y Patria. Había entonces 5 batallones de la Guardia Nacional y un regimiento de infantería profesional. El colegio militar estaba con el capitán Domingo Alvarado, quien tenía 2 compañías de alumnos de poco más de 20 cada una, más 4 oficiales alumnos. En calidad de agregados había otros tantos, y al teniente Juan de la Barrera, que ya era graduado y no pertenecía a la planta del colegio militar, pero no le permitieron salir a su destino, le ordenaron que procediera a la construcción de un hornabeque. Este hornabeque no es más que una pequeña obra de fortificación, digo pequeña obra, no es una gran fortaleza, es una pequeña obra de fortificación, y que su nombre deriva del alemán Hornwerk, de Horn, que quiere decir cuerno, y Werk, obra, es decir, una obra en forma de cuerno. Es por eso que se llamaba hornabeque a esta obra de fortificación, así en forma de cuernito, que servía o que estaba para proteger por el lado de Tacubaya el arribo a Chapultepec. En esta última fase del asalto del ejército norteamericano, de las 3 divisiones y la brigada, pierden la vida en defensa de la patria el teniente Juan de la Barrera, que era exalumno, los cadetes Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Entre los agregados estaba el exalumno Agustín Melgar. Él ya no era alumno en ese momento, él había causado baja por un acto de indisciplina, faltó una revista, lo dan de baja, pero al enterarse de los acontecimientos, él se reincorpora junto con otros más, otros 4 que subsisten, que sobreviven a la batalla, y Agustín Melgar, originario por cierto de la ciudad de Chihuahua, fallece en una acción en la que, a pesar de que él logra abatir a 1 o 2 soldados norteamericanos, se le dejan ir en bola como 4 o 5 y a bayonetazos queda gravemente herido al interior de un dormitorio, en donde moriría al día siguiente, el 14 de septiembre. Y Juan Escutia, este es el 6º alumno, que en realidad no era alumno. Y digo no era alumno porque, revisadas las listas de revista, yo he leído las listas de revista de ese año de 1847, y Juan Escutia no aparece en la lista de revista. Otros autores han escrito, que han investigado los expedientes, y de todos hay su expediente, la solicitud de ingreso, su examen médico, sus exámenes, sus calificaciones, sus oficios de vacaciones, sus arrestos, entre otros documentos que reflejan la existencia y la vida de un cadete en el colegio militar, y Juan Escutia no tiene en su expediente absolutamente nada. El expediente de él fue abierto hacia los años 20, ya del siglo XX, por ahí del 24, 25, 1924, 1925
ya de pleno siglo XX, pero entonces no existía ningún documento de él, no aparece en las listas de revista, ninguno de los compañeros lo reconocen, hasta mucho tiempo después lo empiezan a mencionar que llega un Nayarita, llegó un compañero, uno de Nayarit, que no sabíamos el nombre, en fin, más adelante voy a platicar un poco de él. Igualmente, en esa batalla fueron heridos los alumnos Luis G. Banuet, a quien ya he referido también en el Molino del Rey, el cabo de alumnos José Tomás Cuéllar, que después sería un pintor, un poeta famoso, muy famoso después, Andrés Mellado, Agustín Romero y José Ruperto Pérez de León. Estos eran héroes, fueron héroes, a pesar de ser heridos, y el resto de alumnos, toda la cincuentena, 52 alumnos, 53, todos fueron héroes. En total, del resumen de pérdidas sufridas por las fuerzas norteamericanas, fue de 102 muertos, 569 heridos, contándose entre los heridos a los generales Pillow y Shields y otros 19 dispersos. Es decir, tuvieron ellos 690 bajas en solo 2 horas de combate. Es por ello que algunos autores han escrito que la batalla de Chapultepec quedó registrada en los anales militares del ejército de los Estados Unidos como la acción de guerra en la que el ejército de ese país tuvo el mayor número de bajas en el menor tiempo de combate. Quizás se igualaría después ya en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam, pero para entonces, para el siglo XIX, fueron muchísimas bajas, sobre todo dando la diferencia numérica y capacidad de fuego de cada ejército combatiente. Los norteamericanos eran alrededor de 7,000, eran 3 divisiones más una brigada. Los mexicanos eran 832, más los 52 alumnos del colegio militar. No llegaban ni siquiera a 900. O sea, una fuerza de 7-1, y a pesar de eso, con toda la fuerza que pudieron, tanto los jóvenes soldados que defendieron Chapultepec y más los 52 cadetes, pues fue realmente un número considerable de bajas que lograron. Quiero mencionar algunos cuestionamientos de esta batalla y precisamente con el colegio militar, porque sí es muy cuestionable. Quiero decirles que de los participantes del colegio militar, el director, general José Mariano Monterde, él se había reportado enfermo desde bastantes semanas atrás. Igualmente, el subdirector, el teniente coronel Manuel Aspilcueta, se reporta enfermo y encamado en su domicilio particular. El comandante del cuerpo, Tomás García Conde, se reporta enfermo y no acude. El presbítero Pablo Carrasco, que era el capellán del colegio militar, se reporta enfermo y no acude a la batalla. Y el doctor Rafael Lucio, que además después llegaría a ser una eminencia médica que daría prestigio a la medicina mexicana hacia finales del siglo XIX. Sin embargo, este jovencito doctor Rafael Lucio no acudió a apoyar a los cadetes, argumentando que pues ese día no había consulta, que no tenía por qué haber estado ahí. Imagínense ustedes, si un médico de campaña apoyando a las tropas, pues qué destino les espera. El caso es que el general director, don José Mariano Monterde, por ahí como que le entró la espinita y regresa el día 12 por la tarde. El día 12 de septiembre regresa por la tarde, se incorpora al puesto de mando del general don Nicolás Bravo y ahí se queda. Y ahí le informa al general Nicolás Bravo: mi general, están los alumnos del colegio, son menores de edad. No, pues de inmediato ordena que se retiren a su domicilio. Es cuando ocurre lo que les digo. Al comunicar las órdenes, el capitán Domingo Alvarado, los alumnos, todos, absolutamente toda la cincuentena, deciden permanecer en las instalaciones del colegio y defender a la patria. Ese creo que es el verdadero acto heroico, esta decisión terrible, compleja, fatal, pero de decidir quedarse a defender a la patria. Respecto a Juan Escutia, ya les había comentado, según algunos historiadores, pues él realmente no era alumno, y vamos a ver qué es lo que pasa con él. Hay un historiador, coronel Gabriel Cuevas, que escribe un
un extenso libro sobre la historia del colegio militar en un siglo, 1823-1923, quien en su texto señala que simplemente por sí solos lo que ocurre con los alumnos Melgar y Suárez era glorioso. Dice él en su libro: no acierto a comprender el obtuso empeño de deformar la verdad con tan absurdas leyendas como la del alumno cobijado en la bandera que se despeñó al precipicio. Es decir, el supuesto salto con bandera desde lo alto de la montaña y al cerro de Chapultepec para caer entre los peñascos cubriendo o protegiendo a la bandera. Esto es falso, no es cierto, y vamos a ver por qué. Esto que dice don Gabriel Cuevas, inclusive lo ratifica, sin saber él lo que ya se decía en México, pero el general Pillow, escribe: el comandante de la tercera división de infantería norteamericana, él queda herido a las faldas del cerro y es llevado sujeto por sus soldados, cargando, lo llevan hacia la parte alta del cerro, llega al castillo, llega a la explanada, y él dice en su parte que cuando llega al colegio militar, al castillo, a la fortaleza, le dice él, observa que el mayor Seymour, un mayor de su división, estaba ya arriando la bandera del colegio militar, ordenando que ésta fuera concentrada al puesto de mando del general Scott, quien ordenó se destinara de regreso a Washington. Washington envía la bandera a la Academia Militar de West Point, en donde queda en su museo resguardada casi un siglo, o un poco más de un siglo. Fue devuelta 103 años después, hacia 1950. Así es que esto que pasó con Juan Escutia primero, pues no era alumno, su acto fue heroico, no hay la menor duda. Estuvo ahí en Chapultepec, sí existió. El expediente que existe actualmente acredita que sí estuvo ahí. Hay un acta que se elaboró en forma posterior, digo ya en siglo XX, y la fe de bautismo ahí está. Entonces, una persona que sí existió. Lo refieren a él con otro nombre, como Escotia, como Escontria, como Francisco, que se acerca, que los acompaña y participa al último de la batalla. Él trata de escapar hacia el final del combate y cae en los peñascos, acribillado por las balas invasoras. Pero en ningún momento se lanzó con la bandera. Eso es falso, es un mito. Eso no existió, hay que decir la verdad. Y la verdad, como lo dicen los historiadores, es simplemente el hecho histórico verificado, comprobado, del que haya constancia. Y la constancia es, entre otros, el parte del general norteamericano, quien narra cómo es que localizan o encuentran la bandera. Estaba izada en su asta, la bajan, es arriada por un mayor, es enviada a Estados Unidos y ahí permaneció 103 años hasta que la devuelve el gobierno de los Estados Unidos en 1950. Bueno, pasa finalmente la batalla de Chapultepec y el colegio militar pues tiene que seguir su vida. Finalmente se reanudan después de que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848. Se ordena en julio de ese mismo año que el colegio militar pase nuevamente a revista de entrada para que ocupe el cuartel del Rastro, en lo que se hacen los arreglos, las reparaciones en Chapultepec, y hacia el año siguiente retorna nuevamente a su histórico edificio. En esta época le toca al colegio militar vivir igual otra vez años turbulentos. Después de un pequeño periodo de paz, después de 1848 y hacia 1853, de relativa paz, de transmisión del poder presidencial. Finalmente, el general Santana, que se había exiliado en Colombia, allá vivía exiliado, es llamado por liberales y conservadores para que venga a gobernar México,
condicionándolo a que tenía que hacerlo únicamente para una mejor administración del servicio público de la patria. Entonces regresa, asume el poder, pero después lo empieza a ejercer en forma dictatorial, cosa que pues causó muchas molestias tanto al bando liberal como conservador, máxime cuando es obligado, y aquí hay que reconocerlo, no vendió la patria, vendió una porción de territorio obligado por las bayonetas norteamericanas. Y de esto consta en diferentes textos, varios historiadores así lo han narrado. No tenía de otra, la amenaza de guerra, de una nueva guerra contra los Estados Unidos en condiciones todavía más adversas, pues era imposible, se iba a perder todo el país. Entonces se negoció y fue una buena negociación la venta de la mesilla, algunas cuantas hectáreas aquí del territorio de Chihuahua, zona fronteriza, para permitir el paso del tren transpeninsular que iba a correr desde Nueva York para hacerlo llegar hasta Los Ángeles, California. Finalmente ocurre la revolución de Ayutla, la renuncia del presidente, la salida de Santana, y se establece de nuevo un nuevo gobierno. Los liberales a la cabeza, quienes promulgan una nueva constitución, la de 1857. Sin embargo, de acuerdo con esa constitución, habiendo hecho la elección de un nuevo presidente, toma protesta el general Ignacio Comonfort, y en unos días se percata que la constitución que había jurado pues impedía muchos actos del presidente, se le dificultaba. ¿Por qué? Porque había una sola cámara, la Cámara de Diputados vetaba algunas decisiones del presidente, se sentía maniatado y alguien lo convence, así es que desconoce la constitución del 57 en diciembre de ese mismo año, recién había asumido el cargo de presidente de la República Constitucional, así es que se desata la guerra de reforma. En esta lucha armada, el Colegio Militar quedó bajo el auspicio del gobierno conservador que estuvo a partir de entonces, de enero del 58, y tuvo que concurrir a la defensa de ese gobierno al cual estaba adscrito. Así es que para octubre más o menos de 1858, a las órdenes del coronel Manuel Azpilicueta, aquel que había estado ausente en Chapultepec, ahora siendo coronel y nuevamente como subdirector, llama a los alumnos del Colegio Militar para acudir en defensa de la Ciudad de México ante el ataque del general Miguel Blanco, un comandante de una brigada liberal y que había causado mucho estupor en la Ciudad de México porque iban a ser atacados por los liberales. Se establece el Colegio Militar en la línea de San Cosme, sobre la calzada de San Rafael, el templo de San Cosme, y en combate cae muerto el 15 de octubre el teniente Mariano Quintana y el sargento de alumnos Enrique Morales de la primera compañía de alumnos. El día 16 de octubre, a causa de las heridas, el cabo Felipe Sierra de la segunda compañía también fallece, y el 31 de octubre, el cabo de alumnos Juan de la Mora. Más tarde, en el curso de la Guerra de Reforma, el Colegio Militar tuvo una nueva oportunidad, de defender al gobierno conservador, no en acción de armas, pero sí en servicios de carácter técnico, como es en la realización de trabajos de fortificación de la ciudad ante la inminencia del ataque de los liberales. Ya para 1860, en diciembre, se desarrolla la batalla de Calpulalpan, en donde el ejército liberal vence al conservador, queda finalizada la guerra de reforma, se dispersan los conservadores, llegan triunfantes los liberales a la Ciudad de México, y por disposición del presidente de la República, el general Jesús González Ortega, entonces comandante del ejército liberal, expide un decreto que disuelve al ejército liberal, al ejército permanente, y junto con ellos desaparece el Colegio Militar, quedando en receso. Aquí
Con eso termina la la primera etapa de la vida del Colegio Militar, a la que me refería yo, de 1823 hacia 1860. Voy a quedarme aquí en esta parte para dejar el resto de la historia, las otras dos etapas, la segunda etapa que se llama Época de Oro y la tercera y más reciente que es la actual, para nuestro siguiente programa. Quiero agradecer a todos los que me escuchan, precisamente por esa atención que nos dispensan y por permitirnos llevar al conocimiento de todos ustedes aquellas historias, anécdotas, hechos, algunos muy relevantes, otros verdaderamente criticables, pero que es historia, que son hechos y que tenemos que llevar al conocimiento del público y del pueblo mexicano. Les agradezco, arquitecta, si es tan amable. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar los secretos del pasado. Nos vemos en el próximo episodio.